Perfecto, muchas gracias. Si pueden ver la pantalla, comienzo la presentación. Muy amables. Pues bien, el tema que yo discutiré hoy es acerca de diplomacia científica. ¿Qué es la diplomacia científica? Esta es la presentación y está dividido en, este es el primer módulo. Espero poder responder a las inquietudes que ustedes tengan con respecto a esta temática. Pues bien, la presentación va a cubrir ciertos aspectos muy importantes. Primero comenzaremos a hablar de qué es diplomacia, qué es un diplomático, qué es ciencia, qué es un científico, qué es tecnología, qué es innovación. Posteriormente hablaré sobre las diferentes diferencias entre un científico y un diplomático. Finalmente, ¿qué es diplomacia científica? Me centraré asimismo en los pilares fundamentales de la diplomacia científica y los retos de la diplomacia científica. Es muy importante tener el contexto lingüístico, etimológico de la diplomacia científica para comprender de estos términos, para comprender qué es diplomacia científica en sí. Pues bien, ¿qué podemos apreciar en esta fotografía? Una reunión, ¿cierto? Una reunión puede ser entre mandatarios, puede ser entre especialistas, entre, valga la redundancia, expertos en un tema, están reunidos acá por un motivo. Y ese motivo es dialogar para encontrar la solución a un problema potencialmente o para llegar a un acuerdo. Si estudiamos la etimología de la palabra diplomacia, viene del francés diplomatie y se refiere específicamente a la rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales. Esa es una de sus acepciones. Nosotros como internacionalistas así la definimos de alguna forma. Pero también se entiende como el conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los estados. Y finalmente como un servicio de los estados en sus relaciones internacionales. Entonces vemos que este término está ligado de alguna forma a las relaciones internacionales y a la representación de una persona específicamente para un estado. ¿Ya? Son las tres acepciones de diplomacia que puedo presentarles sobre específicamente este término. Bien. Si hablamos que la diplomacia es la rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales y como un conjunto de procedimientos que regulan las relaciones de los estados y el servicio de los estados en sus relaciones internacionales, preguntémonos qué es un diplomático, para quién trabaja y qué hace. Aquí vemos en esta diapositiva a dos personas estrechando la mano, posiblemente llegando a un acuerdo, dialogando. Y tenemos que el diplomático es, de alguna forma, dicho de una persona que interviene en negocios de Estado o un circunspecto, sagaz, disimulado. Eso es un adjetivo, ¿no? Cuando uno entiende el término perfectamente cuando otra persona se refiere a uno y le dice, eres muy diplomático en tu hablar, en tu comportar. Ya un diplomático sabe cómo comportarse a la hora precisa y en el contexto preciso. No se debe hablar más, valga la redundancia, de lo que está contemplado. ¿Ya? También esa es la segunda acepción del término diplomático y estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Pero en el campo de la política nos circunscribimos a la definición dicho de una persona que interviene en negocios de Estado. Un diplomático trabaja para un Estado, para una nación, representa sus intereses tanto nacionales como internacionales. Me refiero a una política exterior, es decir, ¿cuál es el interés de un Estado en promover cierta política? ¿Cómo ese Estado va a diseminar ese interés, esa información? Lo hace a través de un diplomático, ¿ya? Entonces, los diplomáticos por excelencia son aquellos enviados especiales de un Estado para representar sus intereses, ya sea bueno, se circunscribe más que todo al ámbito internacional, pero también al ámbito nacional. Si hablamos de diplomacia y entendemos el término diplomático, ahora preguntémonos qué es ciencia. En esta diapositiva podemos ver un
conjunto no tan relacionado a la diplomacia, sino circunscrito definitivamente a la ciencia. Algo que a los internacionalistas, bueno, que hemos ejercido esta profesión, pues no entendemos mucho, pero es muy importante hacerlo, debido a la importancia de la plática de hoy. La ciencia viene del latín scientia y en su acepción es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Fíjense en estas dos palabras, observación, razonamiento. Difiere un tanto de la diplomacia, ¿cierto? Sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables, ojo, experimentalmente. Aquí conlleva implícitamente el término de un método científico, ¿ya? Un método son una serie de pasos para poder cumplir y llegar a un objetivo. Entonces, las palabras claves aquí, observación, razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, vemos que la ciencia en sí no es predecible. En sí, la ciencia es comprobable, se comprueba, porque 2 más 2 son 4 y una tabla periódica de elementos nos dice qué valor tiene cada elemento y punto. No hay una, como en ciencias sociales o en humanidades, para poder tener una teoría, decir puede ser, puede no. La ciencia es exacta y la ciencia no falla. ¿Me explico? Entonces, aquí vamos a ver puntos de convergencia y divergencia entre el quehacer de la diplomacia y de la ciencia. Pero no nos engañemos, tienen más puntos de convergencia que de divergencia. Y vamos a ver el por qué. Ahora, ¿qué es un científico? En esta diapositiva podemos ver 2 personas analizando, qué sé yo, ¿no? Puede ser un virus, puede ser algo de interés para ellos, ¿no? Científico, vamos a ver, alguien está escribiendo. Perfecto, está bien. Sí, difiero en explicación de ciencia, está bien, Byron, podemos discutir eso posteriormente. Claro, ciencias sociales existen y por lo tanto no son ciencias exactas. Si quiere podemos dialogar sobre eso al final de la presentación. Bien, científico. Científico es una persona que se dedica a producir resultados o adelantos conceptuales en el ámbito científico en materia científico-técnica, para ello haciendo uso del método científico. Y tomando en consideración este término método científico para poder llegar a un fin específico. ¿Ya? Persona que se dedica a producir resultados o adelantos conceptuales en el ámbito científico. En materia científico-técnica, para ello haciendo uso del método científico. Ahora, ¿qué es tecnología? La tecnología representa un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿ya? A través, y si estudiamos etimológicamente el término tecnología, tecno, arte, logos, tratado o estudio, literalmente, tratado o estudio del arte, ¿ya? Entonces, lo concebimos nuevamente como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿ya? Entonces, nos basamos del conocimiento científico para poder desarrollar en lo que conocemos coloquialmente como una tecnología. Y el término coloquialmente nos remite, si pensamos en tecnología, nos remitimos inmediatamente a contextos, por ejemplo, el Japón, Corea, Taiwán, ¿no? Como países de vanguardia de tecnología, Estados Unidos, etcétera, infraestructura, adelantos, valga la redundancia, de carácter tecnológico en su quehacer como país. Ahora, ¿qué es innovación? La innovación es una técnica que puede solucionar problemas o carencias que pueden realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo novedoso, ¿ya? Innovación nace dentro del campo de las ciencias económicas, pero también se ha difundido a otras áreas y prácticas, otras áreas del quehacer humano. Nuevamente, una técnica que puede solucionar problemas o carencias que puede realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo novedoso, ¿ya? Por ejemplo, una idea puede convertirse en un proyecto y este proyecto en una realidad, ¿no?
Como repito, este término comenzó a utilizarse en las ciencias económicas y se ha desarrollado y se ha expandido al campo de la ciencia y la tecnología. Lo que llamamos al final como las CTIs en ciencia y tecnología. Ahora, uniendo ciencia, tecnología e innovación, tenemos que estas tres acepciones o estos tres términos constituyen, a mi parecer, ejes centrales para el desarrollo de un país y sociedad. ¿Ya? Estamos pensando desde el campo de la ciencia y la tecnología como ejes e innovación como ejes centrales para el desarrollo de un país. No estamos hablando de aspectos sociales per se, sino al final tiene una connotación para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para el desarrollo de un país, ¿ya? Como lo es la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que países alrededor del mundo han utilizado esta plataforma o se han circunscrito a este punto de vista, hacia esta práctica para mejorar la vida de sus habitantes. Y esto es un tema muy elemental, muy fundamental, perdón, para el desarrollo de las sociedades en sí, nuevamente. Ahora, hablamos de ciencia, tecnología, innovación, el qué hacer de un diplomático, el qué hacer de un científico. Ahora podemos hablar, si vamos a llegar a un punto de convergencia, comencemos a hablar de los puntos divergentes que existen entre un científico y un diplomático, basado en el qué hacer de ambos profesionales. Esto fue extraído de Copeland, Science Diplomacy, 40 Age of Globalization, Guerrilla Diplomacy, y fue traducido al español. Bien, el qué hacer de los diplomáticos y de los científicos. Los diplomáticos buscan estabilidad y el nivel fundamental del qué hacer de un diplomático, quien representa a un Estado específico para poder cumplir sus intereses en política. Nuevos poderes, cubren, inventan de alguna forma, reinventan y presentan. Los diplomáticos tienen el poder tienen la habilidad de la convención. Los científicos se basan en experimentación. Copeland dice que los diplomáticos tienen un tanto la aversión al riesgo, mientras que los científicos tienen más tolerancia al riesgo. Los diplomáticos son más prácticos, de alguna forma, los científicos son teóricos. Los diplomáticos utilizan la argumentación para poder hacer una propuesta específica, mientras que los científicos se basan en hechos y datos específicamente. Los diplomáticos utilizan la persuasión, la influencia y la política para poder argumentar y presentar una propuesta, valga la redundancia, específica, mientras que los científicos lo hacen de forma empírica y posteriormente demuestran su propuesta siguiendo el método científico. Los diplomáticos residen, viven en las embajadas y los científicos viven en los laboratorios. Entonces, vemos que son interesantes al final para entender lo que es la diplomacia científica y cómo esta disciplina puede unir tanto a diplomáticos y a científicos en la mejora de vida de los habitantes, en este caso, del planeta Tierra. ¿Ya? Teniendo el contexto de lo que hablamos anteriormente, hablemos de lo que es diplomacia científica. Hablemos de los orígenes de diplomacia científica antes de poder dar presentar las acepciones de este término. Remontémonos en los orígenes de esta disciplina. Resulta que Philip Solomon llega a ser secretario de